Bueno chicos, este es el último video referente a esto. Bueno, para que puedan resolver esa página. Esto ya nada más tiene que ver con cómo utilizar o qué estructuras utilizamos. Más bien las fórmulas que se utilizan para que funcionen como oración, como negativo o como pregunta. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es justamente, vamos a tener estas tres que son iguales. Y vamos a ver, esta primera que les enseñé en el otro video es una estructura de una oración. Recordemos que oración en inglés se dice sentence. ¿Ok? Entonces una sentencia, una oración sin problema es en este orden. Subject, auxiliary verb to be. Acuérdense que el auxiliar verbo to be es was o were cuando estamos hablando de past continuous y depende de qué tipo de sujeto estemos utilizando. Esto ya lo hablé en el primer video. Después tenemos el verbo, no importa qué verbo, vamos a utilizar ing. En el segundo video vimos cómo se le asigna o cómo se transforman los verbos con ing, qué reglas seguimos o qué le agregamos o qué le quitamos al verbo dependiendo de cómo termina ese verbo o la última sílaba. Y por último el complemento, que el complemento nunca cambia, nunca se mueve, siempre se queda estático. Y ahorita van a ver. Ahora, tenemos una, bueno, aquí la de arriba va a ser el ejemplo de una affirmative sentence, ¿ok? Este es un affirmative sentence. Esta de acá va a ser una negative sentence. Y la de abajo va a ser una interrogative or question en ese sentido. Interrogative, bueno, simplemente interrogative, ¿ok? Les diría una sentence, pero no sería una sentence porque es pregunta. Pero bueno. Muy importante aclarar que si hacen una pregunta y no le ponen el signo de interrogación, está mal. Así todo me lo pongan en el orden que debe de ser, todo muy bonito. Si se les olvida por X o Y colocar el símbolo de interrogación, la oración está gramaticalmente mal. ¿Ok? Y bueno, ¿qué hacemos aquí? Les voy a anotar primero la fórmula, justamente, y luego voy a anotar un ejemplo de una oración para no hacerlo tan tedioso. A fin de cuentas van a practicar esto que les estoy diciendo en el libro, y ese es el objetivo, ¿no? Entonces, para hacer una oración negativa, yo ya les había platicado de esto. Algo básico que es en el inglés es que los auxiliares son la única partícula o la única porción de la oración que puede convertirse en negativo. ¿Ok? Acuérdense, recordemos las tres funciones de un auxiliar. Vamos a ver rápido. Auxiliary rules. ¿Ok? Bueno, no rules, functions. Sus funciones. Tenemos tres. Se los he dicho hasta el cansancio a ustedes y a sus compañeros. Y esto aplica para cualquier tiempo. O sea, no importa qué tiempo estés utilizando, el auxiliar de cualquiera de esos tiempos va a cumplir estas tres reglas. Primero que nada, show us, they show us, or bueno, vamos a decir, they tell us, which tense, well, which time tense we are using. ¿Esto qué significa? Nos dice, nos cuenta o nos indica en qué tiempo está la oración o estamos utilizando. On the sentence, para que quede más claro, ¿no? Nos dice en qué tiempo está la oración que estamos utilizando, ¿va? Esa es una de las funciones. La siguiente, we use them to make a sentence negative. ¿Ok? Los utilizamos para transformar o para convertir o para hacer una oración negativa. Y por último, we use them to make questions. ¿Va? Importantísimo, si tú quieres hacer una pregunta y no utilizas el auxiliar, entonces tu pregunta está mal, porque no tenemos ese factor que nos indique en qué tiempo está la pregunta, ni que absorba sus reglas. ¿Ok? Ahora vamos a ver entonces los ejemplos. Primero que nada, la estructura o la fórmula de las oraciones
siempre va a seguir el mismo orden. Por eso es que realmente la de una oración afirmativa y una oración negativa no cambia realmente. Lo único que le agregamos es este not. Recordemos que también los auxiliares, así como son los únicos que pueden ser negativos, son los únicos que se pueden contraer con el negativo, not. Y ahorita les voy a mostrar a lo que me refiero, ¿va? Por último, y aquí es lo importante, donde si hay un cambio en el orden, es en las preguntas, ¿va? ¿A qué me refiero con esto? En las preguntas, tú siempre de los siempre vas a empezar con el auxiliar del tiempo que se está utilizando, ¿ok? No con el sujeto. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, la oración, vamos con las mismas oraciones que hicimos hace rato. I was, porque estamos en pasado. I was playing video games, ¿no? Ya sabemos que I es el sujeto, was lo voy a poner, ya no lo voy a acomodar, pero lo voy a poner por color para que sepan lo que está representando. Ok, I was playing, y por último video games, ¿va? Ahí está, cada cosa con su color. Aquí sin problemas, la primera oración que yo les enseñé es una oración en afirmativo. Tiene sujeto, tiene el auxiliar, tiene el verbo en ing con su regla correspondiente y por último tiene el complemento. Ahora, esta misma oración la vamos a pasar a negativo. Está muy sencillo. Técnicamente es la misma oración, pero con una variante. Le vamos a poner el not. Tenemos dos opciones de hacer esto. Le ponemos el not completo, como así, was not playing, o tenemos otra opción, que sería ponerle wasn't con la contracción, ¿vale? Ambas son correctas. Si quieres saber realmente cuál es la diferencia entre una y otra, was not es más formal, es como para un lenguaje laboral, como un lenguaje cuando quieres impresionar a alguien, quieres lucirte de que eres muy propio. Y wasn't es una forma en la que le hablas a tus amigos, en la que texteas por WhatsApp, es una forma informal, ¿vale? Bueno, así como existe was not y wasn't, también existe, imagínate que cambiamos el sujeto, ¿no? Y aquí ponemos they weren't o were not playing video games. O lo que viene siendo lo mismo, they weren't playing video games. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Aquí ya sabemos, tiene las mismas partes, es la misma oración. Lo único que yo cambié realmente fue el sujeto, y obviamente como cambié el sujeto, el was se transformó en were. ¿Ok? Entonces, estas son las únicas variantes negativas. Was not o were not, o sus contracciones wasn't o weren't. ¿Vale? Y con eso es más que suficiente para transformar a una oración en pasado continuo o en negativo, ¿vale? Por último, vamos con el interrogativo. Voy a poner un espacio aquí para que se separe. Muy bien. El interrogativo, como se darán cuenta, aquí tenemos justamente la estructura al revés. Voy a pegar exactamente la misma oración, pero ahora lo que voy a hacer es simplemente invertir el orden. Entonces aquí vamos a poner, en lugar de poner I was, si lo estamos invirtiendo, simplemente ponemos was I. Obviamente, insisto, no, tiene que ponerle el signo de interrogación. Was I playing video games? De la misma manera, si tú tienes otro sujeto, pues entonces cambia. Aquí pondríamos were they. Were they playing video games? ¿Ok? Siempre con su signo de interrogación. Insisto, ya no lo pongo en color porque es exactamente la misma estructura que arriba. Este were es el equivalente a was, pero porque cambiamos aquí el sujeto. Pero fíjense cómo lo demás no cambia, ¿vale? Entonces, esas son las reglas. Así de sencillo podemos transformar una oración en afirmativo, en negativo e interrogativo, ¿vale? Bueno, eso sería todo por este video.
Bueno, una última cosa. Recuerden que tenemos estas cosas que se llaman WH questions, que en realidad son what, where, when, how, who, and why. Hay algunas otras, pero bueno, entienden el concepto, ¿no? Cuando tengan cualquiera de estas, que en una pregunta, estas tienen prioridad. ¿A qué me refiero con prioridad? Si tú tienes esta pregunta, perdón, was I playing video games? Y yo quiero esta pregunta se les conoce como de sí o de no, ¿vale? ¿Por qué? Porque técnicamente solo le puedes contestar si sí o no a la pregunta. En este caso, ¿was I playing video games? Yes, I was. Yes, I was. No hay de otra. O puedes decir no, no, I wasn't, ¿no? Sí, sí lo hice, sí, sí estaba jugando, no, no estaba jugando. Así de sencillo, ¿va? Pero si tú le agregas cualquiera de estas, que son unas preguntas de contexto, dependiendo cuál le agregues, va a ser el contexto que tú preguntes. What pregunta por una situación o una acción. Aquí sería what was I playing yesterday? Y entonces la respuesta sería video games. ¿Qué estaba jugando yo ayer? Where, aquí lo pondríamos, where, vamos a ponerlo en negro. Where was I playing video games? ¿En dónde? ¿En qué lugar estaba jugando videojuegos? Y entonces tú respondes, pues en mi casa, en la casa de mi amigo, en la plaza, lo que sea, ¿no? La siguiente, when, que significa cuándo, ¿no? When was I playing video games? How was I playing video games? ¿Qué es la manera? Pues estaba jugando a través del Xbox, a través de la computadora, con un control, con unas libres, con mi celular, etc. ¿Quién? Bueno, aquí se entendería con quién, pero necesitas otra cosa. Pero aquí, si quitábamos, generalmente las preguntas con who no llevan sujeto porque justamente la respuesta es el sujeto. Entonces aquí si viene una pregunta con who es, who was playing video games? Pues la respuesta es I, ¿vale? Fíjense cómo dependiendo de la pregunta también le tendríamos que quitar cierto contexto a las... perdón, dependiendo del WH le tendríamos que quitar cierto contexto a la pregunta. Porque no tiene caso que preguntes quién si tú ya tienes en la pregunta el sujeto, ¿no? Pues no tiene sentido esa pregunta porque ya tienes la respuesta. Y por último, why. Que why sería por qué. ¿Por qué estabas jugando o por qué estaba yo jugando videojuegos, ¿no? Y entonces tú ya respondes, because I was bored, porque estaba aburrido, because I had free time, porque tenía tiempo libre, etcétera, 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 ¿no? Tú ya das las razones. Mi punto aquí es, siempre que tengas o que te pidan hacer una pregunta con WH questions, fíjate que simplemente es la misma estructura de empiezas con el auxiliar, luego el verbo, luego el sujeto y luego el verbo, con la diferencia de que la WH question va a ir hasta el principio, siempre de los siempre, ¿ok? Estas palabras o estas palabras tienen prioridad sobre el auxiliar, ¿va? Y estas, insisto, son preguntas de contexto. Si tú le quitas el why, pues simplemente se convierte en una pregunta de sí y de no, ¿va? Bueno, hasta aquí estos videos, chicos. Insisto, si tienen dudas, mañana en la clase se pueden conectar y me pueden mandar este mensaje, ya sea al Zoom o directamente en Classroom, ¿vale? Cuídense, chicos.